Es un gusto tener la posibilidad de conversar unos minutos con nuestra próxima invitada. Es arquitecta, es con una orientación en urbanismo, ¿es así? Mónica Ferrari. En diseño urbano. En diseño urbano. En diseño. ¿Cuál es la diferencia entre urbanismo y diseño urbano? A vuelo de pájaro, digamos, diseño urbano hace más a lo estético. Ajá. Urbanismo tiene que ver más con el desarrollo de las ciudades, o sea, es mucho más profundo el urbanismo. De cualquier manera están totalmente interrelacionadas. Bien. La convocamos a Mónica, ¿por qué? Porque tiene una historia de esas que a veces nos preguntamos por qué hay que tener, a veces pasa algo en la vida de cada uno para darse cuenta de algo que habitualmente tenemos delante nuestro en el día a día y que no lo vemos, ¿sí? Pero nos pasa algo y se nos abre esa visión. Y justamente, y paradójicamente con lo que digo, vos a raíz de una cuestión de salud, ¿sí? Perdiste la visión prácticamente completa, ¿no? Fue una cirugía en el cerebro. Ajá. A pesar de que ahí quedé con un 15% de visión, a pesar de que mi orientación en arquitectura es diseño urbano, recién cuando perdí la vista comencé a visibilizar cosas que antes no las había tenido en cuenta. Una total falta de empatía de mi parte, pero a partir de ahí comencé a darme cuenta no de las necesidades propias de las personas con dificultades visuales, sino de toda la población. Porque la gente confunde, cuando habla de accesibilidad, se piensa que está enfocada exclusivamente para las personas con discapacidad. Si bien es cierto, se comenzó a hablar de accesibilidad a raíz de las dificultades y necesidades de las personas con discapacidad, para los que trabajamos en arquitectura, en urbanismo, estas personas, este colectivo es solamente uno más de todas las personas que tenemos que tener en cuenta. A lo largo del ciclo vital de un ser humano surgen discapacidades en forma temporarias. Nadie puede decir que una mujer embarazada es una persona discapacitada. Sin embargo, tiene necesidades diferentes de otra persona. Los niños, los adultos mayores, la persona que tiene un brazo amputado, una persona enyesada, una persona que transporta cargas, una persona con un bebé en brazos o en cochecitos, las personas con dimensiones excepcionales en cuanto a la altura, al peso. O sea, con esto no quiero decir dejar de lado a las personas con discapacidad. Es uno más de los colectivos que debemos tener en cuenta. A la hora de pensar una ciudad, un lugar en el cual vivimos. El entorno. El entorno. Que el entorno no es solo el medio físico, sí es los edificios, la parte urbanística, el medio sociocultural, los medios de transporte, los medios de comunicación y el sistema de transporte. ¿Por qué digo sistema y no medios? Porque cuando se habla de transporte, todo el mundo habla de la plataforma elevadora para los colectivos, pero el transporte es un sistema. Por lo tanto, debiéramos tener en cuenta no solo la plataforma elevadora, el tipo de recorridos, la frecuencia, la señalética que hay en las paradas de los colectivos. Los lugares de espera debieran ser un lugar de protección de los agentes climáticos. En los lugares céntricos se transforman en meros paneles publicitarios y en los lugares alejados del centro son inexistentes. Por eso se habla de sistema de transporte y no de medios de transporte. Es mucho más amplio. Mucho más amplio. Y me interesa que cuentes esta frase que vos utilizás, que decís, ¿por qué no hay que hablar o hay que dejar de hablar de inclusión en cuanto a estas cuestiones, ¿sí? de pensar el lugar en el que habitamos y pensar más en cuanto a convivencia? Primero, porque el término inclusión es soberbio. ¿Quién incluye a quién? Perdón, no es primero.
primero lo dice la ley. La ley para las personas con dificultades de la 24.314, sancionada en el año 94, que es para las personas con movilidad reducida, define lo que es accesibilidad. Pero los colegas generalmente ven la primera parte de la definición de accesibilidad y se olvidan del sentido de la ley. El sentido es, ¿para qué la accesibilidad? Para lograr una igualdad de condiciones, equiparación de oportunidades y participación activa. La participación activa, en una participación activa no podemos hablar de inclusión. Para que se entienda, si tomamos como metáfora una gran carretera, donde a los costados, ahí están todos los centros de intercambio, de comercio, educación, salud, recreación, donde la vida de las personas transcurre a los costados de esa gran carretera. Imagínate cómo sería tu vida si por una discapacidad hubiera una calle colectora donde ahí están los talleres protegidos, las escuelas especiales, durante todo el ciclo vital de una persona. Por eso es muy importante la definición de las cosas, porque muchas veces se generan políticas pro-inclusivas y están muy lejos de serlas, simplemente por desconocer el sentido de la ley. Cuando hacemos cosas especiales para las personas con discapacidad y solamente para ellas, estamos discriminando, la estamos segregando. Por eso es mejor hablar de convivencia, de equidad. Cuando hablamos de estas cuestiones de accesibilidad, estos derechos, porque es un derecho a la accesibilidad. Es un derecho. Es interesante también, te escuché ese concepto que tenés que por ahí está ahí, es obvio si uno lo dice, pero no lo vemos tanto, que es el derecho a la accesibilidad no solo a un hospital, a un transporte público, a un lugar, sino a cualquier cuestión que sea de ocio también. De ocio. Eso no se tiene en cuenta mucho, ¿no? No se tiene en cuenta porque a la discapacidad, desde los orígenes hubo distintos enfoques para abordarla. Primero, el modelo de la prescindencia, donde a los niños que nacían con alguna dificultad se los eliminaba en la antigüedad directamente. Después el modelo médico, que fue superado, pero no nos podemos despegar de la salud ni de la medicina. En este modelo médico se enfocaba el problema en la propia persona con discapacidad y se eliminaba cualquier otro análisis. Viendo que esto era insuficiente, aparece el modelo biopsicosocial. Ahí aparece el entorno como un actor fundamental. El entorno se transforma en barrera o en facilitador según dificulte o facilite la participación de todas las personas. Luego de este modelo aparece el modelo de la diversidad, propiciado por la Organización Mundial de la Salud. Pero mucho más importante que todos estos distintos modelos, es muy difícil despegarse del modelo médico todavía porque es innegable que luego de una buena rehabilitación, el ser humano en algunos casos mejora sus movimientos y esto le da mayor autonomía, pero nada más que eso. No podemos pensar que solamente con eso vamos a lograr que una persona se incluya totalmente en la sociedad. Pero más importante que todo eso es cuando en el año 2008 se sancionó la ley 26.378, que es la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. La firmaron varios países. Nuestro país es Estado parte. Esto, a los fines legales, no soy abogada, significa que esta ley tiene rango constitucional. Es indiscutible. En esta ley dice que la diversidad es inherente al género humano. Por lo tanto, cualquier accionar donde no la tengamos en cuenta, no la estamos considerando ni siquiera personas, la estamos discriminando. O sea, leyes hay, lo que falta es mucha concientización sobre el tema. Y aplicación práctica. Práctica. De alguna manera. Urbanísticamente, en cuanto a lo que es el diseño o el rediseño o la readecuación de un espacio en el cual se vive, sea pueblo, ciudad, como esta, o más grandes, hay una conciencia, repito, desde lo práctico, ¿sí? A modificar esto realmente, o todavía estamos en etapa de declamación y con una rampa alcanza.
No, hay acciones aisladas. Y por esto de no tener entendida la participación activa de todos, se hace una rampa. Y estamos cumpliendo con la ley porque la rampa está. Pero muchas veces esa rampa discrimina. Yo tengo un ejemplo muy claro, lástima que no tengo las imágenes, en la ciudad de La Rioja, la iglesia catedral está en una esquina. Está elevada sobre el nivel de la vereda y de 1 metro, 1 metro y pico, al atrio se llega con escalones. Hay un cartelito así que dice, no recuerdo si dice adultos mayores o ancianos y mujeres embarazadas, una flecha por el costado. Ese costado, esa reja, es una reja, generalmente está cerrada con llaves. ¿Por qué una persona tiene que entrar a un templo, al foyer de un lugar de espectáculos por el costado? El grado de jerarquía tiene que ser el mismo, por rampa, escalera, plataforma elevadora. Si no, estamos cumpliendo con la ley, pero somos arquitectos, no somos abogados. No estoy en contra de las leyes, hay que cumplirlas, pero hay que entender por qué están, el sentido de las leyes. Hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Al día a día, para que sea todo funcional, más allá de lindo y estético. Sí, y concientizar esto de la marginación y la segregación, y las leyes solas no alcanzan. Interesante. ¿Y qué se hace o qué haces vos desde tu posición con este cambio que tuviste, con este mundo más abierto que tenés en cuanto a esta cuestión, como arquitecta, a la hora de encarar un proyecto? ¿Los te tienen en cuenta desde este punto de vista? ¿Cómo son tus colegas yo estoy también? en la Comisión de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos de La Rioja. Y estamos en etapa de concientización. A los colegas estamos dando charlas. Personalmente yo creo que lo ideal es empezar a o sea, la accesibilidad no puede ser objeto de una materia optativa o electiva. Es un tema transversal, incluso en varias carreras, no solo en arquitectura. Tuvimos un proyecto para ir a concientizar a los niveles primarios de formación. Primero porque con los niños es mucho más fácil, son reproductores de todo lo que se dice, y además porque es muy común que todo niño tenga un adulto mayor en la casa o cerca, donde juntos en el ámbito familiar van vivenciando las pérdidas de capacidades que tiene un ser humano, sin necesidad de tener el certificado único de discapacidad. Arquitecta, muchísimas gracias por estos minutos, por esta charla. No, al contrario. ¿Sí? que sirve para concientizar sobre un tema como es la discapacidad y cuánto hace falta empezar a llevar las cuestiones estas a la práctica, ¿no? Es muy lindo hablar, es muy lindo, como siempre decimos, ¿no? Iluminar un edificio, llegado a una fecha, o decir nos interesa, pero en la práctica, en el día a día, con actitudes fáciles, podemos ser empático con el otro, con aquel que necesita, que tiene ese espacio, que tiene esa cuestión y que convive y tiene el mismo derecho de cada uno de nosotros. Perdón, ¿Sí? Que no solo hay barreras físicas, ni en los medios de comunicación, ni en el sistema de transporte, hay barreras actitudinales. Cuando en una plaza dejan una manguera para riego, es un obstáculo que le estamos generando a las personas que van caminando, con discapacidad o sin discapacidad. Cuando sacamos la mercadería a la vereda, también es un obstáculo. Los vehículos estacionados en lugares, las motos sobre todo, en las veredas también son barreras temporarias, pero mientras tanto generan una barrera. Por eso la concientización es importantísima. Sin duda. Ejemplos concretos, esos son ejemplos concretos que ocurren en nuestra ciudad, en una localidad del partido, en cualquier ciudad. De La Quiaca a Ushuaia. Exactamente, así que concientización, sobre todo. Arquitecta, gracias, un gusto. No, gracias a vos.